Anaid, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Yo estoy aquí todavía trabajando, ¿tú crees? En viernes. Pero bueno, Así es esto, así es esto. qué Lo mal que así sea esto, pero bueno. importante es que tienes trabajo, entonces eso es lo importante. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a empezar la transmisión en vivo, Sí, entonces para que pues ya estemos todos preparados y bueno, los que se vayan integrando, es que ya había otros alumnos conectados, pero nos sacó de repente el Zoom y bueno, espero que puedan reanudarlo, ¿ok? ok, Entonces voy a empezar la transmisión en vivo y hago tu presentación. perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos el gusto de que este conversatorio nos acompaña el maestro Andrés de Anda. Voy a dar una breve síntesis curricular de él para que lo conozcan. El maestro Andrés es egresado de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Maestro en Juicios Orales y Sistema Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana con excelencia académica. Cuenta con un máster en mediación por la Universidad de Barcelona y es experto en victimología por la Universidad de Sevilla. Actualmente se encuentra cursando la especialidad en Derecho Penal en el Instituto Gibo y la Universidad de Girona y el doctorado por investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bueno, cuenta con diversas certificaciones de carácter nacional como internacional, entre las que destacan por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, por el Instituto for Criminal Defense Advocacy en la California Western School of Law en San Diego, California, también por Abarroli, la Corte Americana de Abogados como formador de formadores, y por OPDAT y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América en investigación criminal financiera. Tiene amplia experiencia en la materia penal y es autor del libro Teoría del Delito, una aproximación a sus fundamentos, de la editorial Flores Editor, publicado en este año. Pues muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. Eres bienvenido al Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica. Ya también eres uno de nuestros profesores de casa. Nos da muchísimo gusto siempre escucharte porque aprendemos nuevas cosas y principalmente porque pues aportas dentro de esta ciencia jurídica a todos los alumnos una perspectiva que cuando inició el sistema pues parecería que se había olvidado en el sentido de que pensaban que la teoría del delito no era relevante, pero pues tú nos hablarás precisamente de ello para que podamos nuevamente aterrizar esos conocimientos teóricos, dogmáticos, y ya en la parte procesal de si realmente la utilizamos, no la aplicamos, qué pasa en las distintas etapas, cómo se lleva a cabo, y bueno, pues estoy segura que ahorita nos compartirás todos esos conocimientos que nos harán mucha falta. Muchísimas gracias, bienvenido Andrés. No, gracias a ustedes, gracias a todos los que están conectados, a ti Anaid por la invitación. Para mí es un verdadero gusto y diversión porque la verdad es que me entretiene hablar mucho de estos temas. Me gusta hablar de la teoría del delito, es más, debería hablar menos de la teoría del delito y más de algunas otras cosas, pero bueno, la teoría del delito es fundamental, entonces tiene caso hablar de ella. En realidad, como bien lo decías, estas primeras voces, cuando nace el sistema acusatorio con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008, pues qué bueno que se arrepintieron porque se escuchó en algún momento que la teoría del delito iba a ser sustituida por la denominada teoría del caso, se hablaba ya mucho de la teoría del caso, y como el sistema en cierta medida busca que sea un poco más asequible, o más bien bastante más asequible a todos los gobernados, pues descansaba sobre la teoría fáctica, ¿no? Los hechos iban a ser lo más importante, incluso algo importante del sistema también a que abandonáramos un poco los formalismos excesivos del sistema tradicional para que pues, todos los gobernados pudieran entender qué era lo que estaba pasando dentro de una secuela procesal. Esto dio como lugar a estos comentarios que desde luego hoy en día creo que ya no existen, pero en su momento nacieron y fueron de instituciones del derecho penal.
Se arrepintieron porque desde luego se dieron cuenta que la teoría del caso no sustituye a la teoría del delito, la dogmática penal como construcción de la teoría del delito a lo largo del tiempo. Existen muchas teorías del delito, existe una sola dogmática penal en nuestro país y desde luego más aún con las visiones ahora de construcción de un código nacional penal, ¿no? La teoría del delito es a lo largo del tiempo evolutiva, la dogmática penal es la que se reconoce en los ordenamientos jurídicos como la estructura del delito. Esa es la clara diferencia entre una teoría del delito y una dogmática penal. Y desde luego el sistema de justicia penal mexicano, como descansa sobre el principio de legalidad, que lo encontramos pues desde luego en el artículo primero, seguramente también podemos decir que el artículo 14, garantía de exacta aplicación de la ley, seguridad jurídica, párrafo segundo, tercero de este numeral, el artículo 16, primer párrafo, donde desde luego están los actos de molestia, seguridad jurídica también, debido proceso, y bueno, todo eso habla de un principio de legalidad estricto, en donde desde luego bajo la garantía de la que estábamos hablando, o el derecho fundamental que estábamos hablando, que es el de exacta aplicación de la ley en materia penal, pues nace el principio de tipicidad, y es un principio que nos protege, es un principio que nos protege porque desde luego lo que no sea típico, pues no lo puede reprochar un Estado. Nosotros somos libres de realizar cualquier conducta que no sea típica a efecto de andar por la vida haciendo maldades que no sean típicas. Mientras las maldades no sean típicas, el derecho penal no nos puede perseguir. Mientras estas conductas no sean delictivas, desde luego el Estado no nos las va a poder reprochar. Y pues a partir de ello necesitaríamos encontrar una estructura sistémica clara, puntual, estructurada, desde luego lineal, en donde podamos establecer un estudio de las conductas sometidas a un procesamiento penal para saber cuáles de ellas resultan delictivas, cuáles de ellas no resultan delictivas y en consecuencia cuáles sancionar y cuáles no. Pero creo que ya me estoy metiendo a temas más profundos de la dogmática penal o política criminal, no sé. La política criminal también es importante en la dogmática penal, ¿no? Claramente vemos construcciones típicas hoy en día en donde la política criminal del gobierno federal es claramente ir en contra de los defraudadores fiscales. Estas últimas reformas de hace menos de un año, donde se crean tipos penales nuevos, el tipo penal contenido en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, lo vinculan con delincuencia organizada. Y ahora, en verdad que yo les quiero contar, bueno, no es el tema, pero les quisiera contar los nuevos esquemas de control fiscal, de control tributario que está adoptando la autoridad hacendaria y son muy interesantes, ¿eh? Son muy interesantes, pero bueno, ya tendremos otra plática de delitos fiscales y lavado de dinero. Ya te invitaremos para otra plática en torno a ese tema, mi querido Andrés. Pero fíjate que ahorita que lo comentas justamente en la parte de o sea que no habría que confundir precisamente la estructura de la teoría del caso con la teoría del delito, creo que es importante que nos pudieses abordar un poquito más esa aproximación justamente a cómo podemos emplear la teoría del delito para poder realizar nuestra teoría del caso, ¿no? Ya en la parte procesal, cómo nos podemos apoyar de esta para que pues puedas ahora sí que compartir esos conocimientos con los que nos acompañan tanto aquí en la plataforma, así como en Facebook. Sí, por supuesto. Pues realmente lo primero que yo hago, yo les voy a decir qué hago, a lo mejor habrá gente que no haga lo mismo, habrá litigantes y desde luego pues cada quien tendrá un método diverso. Yo les voy a decir qué hago cuando recibo un asunto, que es prácticamente la construcción de la teoría del caso. ¿Qué es para mí una teoría del caso? Para mí la teoría del caso es una guía, no un guión, ojo, eso es muy diferente. Es una guía de información que se construye a través del conocimiento de una determinada carpeta de investigación que contiene tres ejes principales, tres elementos principales y que te va a servir para materializar la estrategia o estrategias, porque puede modificarse a lo largo de una secuela procesal en tratándose de un seguimiento de un determinado asunto. Entonces, ¿qué hago yo? Ahora tengo la fortuna de que, bueno, aquí se me van a caer mis expedientes cuando se pusieron mal. Tenemos la fortuna de que a lo mejor aquí vamos a poder encontrar ahora una guía de las que yo llevo de información, que realmente es la construcción de la denominada teoría del caso.
La teoría del caso no es algo nuevo, no es algo que haya nacido con el sistema de justicia penal acusatorio, no es algo que sea privativo de la materia penal. En realidad es una estrategia que debe de guiar la intervención en todas las materias. En la materia penal ha tenido mucha relevancia o se ha hablado mucho de la teoría del caso, porque desde luego las estrategias en sede penal adquieren ahora mucha importancia. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que conforme al artículo 52 del Código Nacional, es un sistema que descansa en distintas audiencias. Es un sistema de audiencias a través de un esquema procesal en una persecución penal. Y la estrategia, pues cambia del sistema tradicional, porque el sistema tradicional, pues la estrategia prácticamente, voy a decirlo de forma real, como es. La estrategia la teníamos en nuestros argumentos, en nuestras computadoras, y entonces teníamos un caso que nos llamaba a una representación jurídica y obteníamos nuestros argumentos de los argumentos previos que ya habíamos construido y solo le cambiábamos nombre y le copiábamos y pegábamos y ahí modificábamos y hacíamos un Frankenstein en un concepto de violación, en un agravio, en una solicitud, en lo que fuera, ¿no? Desde luego el artículo 52 y el sistema de audiencias del sistema penal acusatorio hace que esto sea imposible, imposible. Y entonces, ¿qué tenemos que construir? Pues tenemos que construir una estrategia de litigación, una teoría del caso. Una teoría del caso que yo les decía descansa sobre tres grandes ejes. Desde luego, el primer eje que conocemos o del que vamos a conocer, pues es la lectura de la propia carpeta de investigación a partir de ir encontrando los datos de prueba y ver que el denunciante declaró en un sentido, que los policías aprensores en otro, que existen dictámenes de expertos en criminalística, que existen dictámenes de evaluación, de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de la lectura de estos hechos establecidos en una carpeta de investigación, pues tenemos la parte fáctica. Ya sabemos cuáles son los hechos que potencialmente tendrán una relevancia penal a través del principio de tipicidad. Desde luego, los hechos que no tengan una relevancia penal porque no correspondan a una conducta típica, pues no le interesan al derecho penal. Le pueden interesar a otras materias, pero al derecho penal no le interesa, ¿correcto? Una vez que tenemos esto, pues desde luego esta información la adquirimos a través del segundo elemento de la denominada teoría del caso, que son en una etapa previa datos de prueba, en una etapa posterior medios de prueba, en una etapa de juicio podríamos hablar de prueba. Genéricamente podemos hablar de medios de convicción, ¿no? Genéricamente podemos establecer que los medios de convicción son los que se establecen como el segundo eje respecto de la denominada teoría del caso. Ya tenemos los hechos con un soporte probatorio, pero nuestro sistema, les decía, descansa sobre un principio de legalidad del que nace el principio de tipicidad. Y a partir de este principio de tipicidad es que este hecho con soporte probatorio tiene que tener una correspondencia o no con una determinada conducta típica. Desde luego esta tiene que ser antijurídica y reprochable al sujeto interventor, ¿no? Al autor o partícipe. Al ente que se le busque imputar. Y hablo de ente ahora que se busca imputar, porque desde luego ustedes saben que en México es un tanto reciente, pero existe la posibilidad de conferir responsabilidad penal a las empresas, ¿no? En marzo de 2014 nace un Código Nacional del artículo 421 al 425, si mal no recuerdo, están los parámetros de responsabilidad penal corporativa, y es un nuevo ente, se dice que es una nueva vía de imputación, ¿no? Ya se habla de distintas vías de imputación. Los españoles hablan mucho de esto, de las vías de imputación, porque desde luego los españoles han avanzado mucho en el tema de responsabilidad penal corporativa, entre muchos otros temas. Y a partir de eso es que nace una nueva posibilidad, conferir responsabilidad penal a las empresas. Pero ya no me acuerdo ni cuál era la pregunta original. Les pido una disculpa porque hablo mucho, entonces ya se me olvidó la pregunta original, ya no sé ni por qué estoy hablando de responsabilidad penal corporativa, pero Anaída ahorita me regresa. Anda por ahí, ya se nos fue. Bueno, entonces seguimos hablando de esto. La teoría del caso... Eran diferencias, maestro, entre teoría del caso y sí, teoría claro. del delito. Sí, perfecto. Muchas gracias, Manuel. La diferencia es muy clara, ¿no? La diferencia es muy clara. La teoría del caso es una estrategia que se construye a través de los elementos
fácticos, probatorios y jurídicos. Y la teoría del delito es el estudio de la estructura sistemática respecto de cualquier delito. Cualquier delito tiene que contar con esta estructura, una estructura sistemática, y yo decía lineal. ¿Por qué lineal? No porque así se deba de establecer, sino porque facilita su estudio. No podríamos acudir a un estudio que no fuera sistemático y lineal respecto de la estructura del delito a través de las distintas teorías del delito que construyen la dogmática penal, entendiendo que el delito hoy en día es una conducta típica, antijurídica y culpable. Si nosotros quisiéramos estudiar primero la culpabilidad antes de la conducta, pues sería un verdadero problema. Si nosotros quisiéramos estudiar la antijuridicidad respecto de una culpabilidad, pues también, porque para que exista antijuridicidad tiene que haber tipicidad. Y para que exista tipicidad tiene que haber una manifestación de la voluntad, es decir, una conducta. Por eso lo que resulta adecuado en la dogmática penal es el estudio sistemático y estructurado del delito, conducta típica, antijurídica y culpable. Y a partir de esto, los elementos negativos de cada uno de estos elementos. Ausencia de conducta, atipicidad, causas de juridicidad o de justificación, causas de inculpabilidad, ¿correcto? Entonces, a partir de eso es que podemos construir o no un delito. Todos los delitos, más bien, hablo más claro, con una mayor precisión. Ningún código penal, ninguna ley especial tiene delitos. Lo veíamos un poco en las clases. ¿Recuerdas, Jorge? Incluso que estábamos hablando que los códigos penales, las leyes especiales, no tienen delitos. Es incorrecto hablar del delito de homicidio en un dispositivo normativo. Ahí tendríamos que decir técnicamente que contienen tipos penales. El delito lo construye la autoridad bajo un proceso penal, desde luego. El tipo penal lo construye el legislador cuando realiza una criminalización primaria, es decir, cuando señala, no quiero que mis gobernados se anden matando. Ah, bueno, pues entonces creo el tipo penal de homicidio. No quiero que mis gobernados se anden despojando o se anden dañando el patrimonio. Ah, bueno, pues entonces creo todos los tipos penales patrimoniales, robo, despojo, etcétera. Y esto es lo que tienen los códigos penales y leyes especiales. Tienen tipos penales. Lo que se realiza a través de un proceso penal es estudiar si la conducta resulta típica, antijurídica y culpable, para que entonces un órgano jurisdiccional, ordinariamente un tribunal de enjuiciamiento, pueda determinar si ese conflicto penal es relevante porque existe un delito y desde luego también tendría que existir una responsabilidad penal plena, ¿correcto? No sé si Anaí todavía anda por acá. Mi querido Andrés, es que se me trabó. Sí. Pero es como que te escuchaba, pero bueno. Y respecto a esto que nos comentas, digo, ya vi que por aquí ya preguntó Alfonso, pero sí me gustaría como que les explicaras un poquito en torno a estas etapas del procedimiento, en dónde podríamos aplicarlo. O sea, aquí en la parte obviamente estructural de construir esta teoría del caso, finalmente, ¿dónde podríamos aplicarlo? ¿De qué nos serviría? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Me gustaría, nada más que ya se fue Paco, pero bueno, les iba a enseñar una guía de información que es con la que yo me voy a todas las audiencias, prácticamente toda esa guía de información me sirve para todas las audiencias. ¿Qué hago yo? Desde luego pongo datos de identificación, desde luego pongo el hecho que está siendo estudiado, a partir de eso establezco su clasificación jurídica, la clasificación jurídica es un todo, ahorita hablamos de ella, voy realizando un índice de los datos de prueba en donde digo, entrevista de la víctima en fecha tal, narró genéricamente esto y la encuentro en la foja número 16 de mi carpeta de investigación. Dato de prueba número 2, entrevista del policía aprensor que narró que el día tal, aproximadamente a tales horas, lo detuvo de tal manera de forma genérica. Lo encuentro en la foja número 23. Y prácticamente esta es mi guía de información. La clasificación jurídica descansa mucho sobre la teoría del delito. Construida una teoría del caso sin teoría del delito es una teoría hueca, es una teoría que no nos va a funcionar en el litigio de un sistema penal, ¿correcto? Porque lo que se buscaría con todas estas discusiones filosóficas, dogmáticas,
es aterrizar y buscar la utilidad de la dogmática penal en el litigio cotidiano, en el litigio diario, y la tiene. Yo les puedo adelantar ahora mismo que tiene una gran importancia, que tiene una gran relevancia en estas secuelas procesales. Si nosotros tenemos claro que la teoría del delito, pues, o la dogmática penal descansa desde luego sobre el principio de legalidad y se establece muchas veces bajo una determinada clasificación jurídica que resulta muy relevante para la dogmática penal, para saber en su caso si se puede construir estos elementos estructurales del delito, bueno, pues tendríamos que decir qué contiene o qué debería de contener esta clasificación jurídica. Y es muy sencillo, porque incluso lo tienen ustedes en Código Nacional. Código Nacional, si ustedes se van al artículo 311 de este ordenamiento, pues ustedes se van a dar cuenta que ahí está la figura de formulación de imputación. Y esta formulación de imputación, pues, si un ministerio público, porque esta guía también le facilitaría a los fiscales su trabajo litigioso, si un ministerio público ya construyó esta guía en donde se traduce una estructura, en donde se traduce una estrategia, que es la teoría del caso, desde luego donde se contiene la dogmática penal, uno de sus elementos, pues claramente se va a dar cuenta de que ya tiene todo lo necesario para formular imputación. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdo, estoy parafraseando el artículo 311, este artículo nos dice que el Ministerio Público, al formular imputación, se realizará una comunicación directa en presencia del juez de control a la persona investigada respecto del hecho, desde luego tiene que ser un hecho que la ley señala como delito, respecto de una clasificación jurídica preliminar, respecto de una forma de intervención y respecto del nombre del acusador, ¿no? Esto es algo muy básico, el nombre del acusador, porque incluso desde que nos castigaban nosotros en las escuelas, que llegábamos con nuestros padres y nos decían, ya me dijeron que te castigaron en la escuela. Pues lo primero que le preguntábamos era, ¿quién te dijo? Déjame defenderme, porque pues si yo no sé quién está diciendo que me castigaron o que me porté mal, pues ¿cómo me voy a defender? ¿No? Es algo muy básico. Pero regreso a la clasificación jurídica preliminar. Y hablo de preliminar porque así lo establece el ordenamiento procesal. Y resulta preliminar porque, bueno, ustedes saben que puede ser modificado a lo largo de toda la secuela procesal. Incluso, si mal no recuerdo, el 398 establece que se puede modificar la clasificación jurídica tanto en el alegato de apertura como en el alegato de clausura. Esto ya en sede de juicio oral, ¿no? Muy bien. Clasificación jurídica que desde luego es muy sencilla. En realidad es muy sencilla la clasificación jurídica. La clasificación jurídica de un hecho tiene que basarse respecto de, uno, el tipo penal que está sujeto a estudio. ¿Qué tipo penal es? El día 10 de noviembre de 2020, Andrés de Anda sacó un arma, la accionó en contra de una persona, causándole lesiones que a la postre condujeron en la pérdida de la vida. Ah, perfecto, pues ya tengo el hecho. Una confronta con los tipos penales que nosotros tenemos en nuestros catálogos, seguramente encontraremos una clara referencia respecto del tipo penal de homicidio, ¿no? Al que prive de la vida a otro, que está contenido en Ciudad de México en el artículo 123 del Código Penal. Por supuesto, pero esto desde luego tiene que estar establecido en un segundo elemento bajo una agravante, calificativa o atenuante. Entonces tendríamos que decir, ya tenemos el tipo penal, pero se realizó bajo una circunstancia específica que incrementa o disminuye la gravedad de la conducta, por así llamarlo, sí, pues se realizó con el uso de un arma de fuego. Esto está sancionado bajo una calificativa, o está establecido bajo una calificativa que va a incrementar punibilidad respecto de culpabilidad, ¿no? Y desde luego está contenida en la clasificación jurídica. Entonces aquí ya tendríamos tipo penal calificativo. Desde luego tendríamos que decir a partir de esto, bajo qué formas de conducta, cuáles son las distintas formas de conducta que están previstas en el ordenamiento penal o que reconoce la norma. Pues genéricamente podemos decir, desde luego esto puede variar en los distintos ordenamientos, pero en esencia la doctrina ha sido muy clara. Podemos establecer que la doctrina abona en relación con la unificación de las formas de conducta y podemos señalar que hay una conducta de acción, una conducta de omisión simple, una conducta de comisión por omisión. Ficción jurídica. Esta es una ficción jurídica que nace para proteger bienes jurídicos en relación con quien los deba de proteger, en relación con el garante. Y entonces ya tenemos
el tercer elemento de esta clasificación jurídica. Tipo penal, agravante, atenuante, calificativa, forma de conducta, ¿correcto? También podemos decir que la intención delictiva es algo fundamental y la naturaleza de la conducta entonces también resultaría ser un elemento de la misma. La naturaleza dolosa o imprudente, culposa más o mayormente denominada, ¿no? Aunque técnicamente me gusta más el concepto de imprudencia. Y a partir de eso tendríamos que decir cuáles son las formas de intención delictiva que prevé la ley y la doctrina, o la naturaleza de la conducta. Pues desde luego tendríamos que decir que son dos grandes universos, el dolo y la culpa. El dolo, digamos que está dentro de la esfera con una mayor lesividad. ¿Por qué? Porque incluso hay un dolo directo, dolo eventual. Son los dos grandes tipos de dolo. Hay un aberratio ictus, dolo indirecto, error en el golpe, que desde luego muchas veces se va a un dolo directo. Ahora me quedaré solamente con el dolo directo y dolo eventual, ¿no? Que mayormente están establecidos así en la norma. Dolo directo es el denominado dolo malo, porque es la mayor intención delictiva, con mayor lesividad. A partir de eso tendríamos que decir que tiene un elemento cognitivo y tiene un elemento volitivo. El elemento cognitivo es el elemento anímico, el elemento volitivo, desde luego es el elemento volitivo, ¿no? El elemento de voluntad, ¿no? Muy bien. A partir de eso tendríamos que establecer que en el dolo directo tenemos el que conoce y quiere, el que conoce los elementos objetivos del tipo y quiere ¿qué? Alcanzar el resultado, ¿correcto? Si descendemos un poco en la lesividad de la naturaleza de la conducta, de la intención delictiva, tenemos que hablar del dolo eventual. El dolo eventual, como elemento cognitivo, es el que prevé como posible el resultado y como elemento volitivo lo acepta en caso de que suceda. Hay un desprecio al bien jurídico tutelado porque lo prevé y dice, si sucede, no pasa nada. Lo acepto. Acepto el resultado penalmente relevante. A partir de eso tendríamos que descender todavía un escalón mayor, que prácticamente este vendría siendo un piso, no nada más un escalón, porque de ahí nos vamos a la imprudencia o culpa. La culpa, desde luego, es una culpa consciente, culpa con representación mental, también se denomina, o culpa inconsciente o sin representación mental. La culpa consciente, pues desde luego el elemento cognitivo es prever, igual que en el dolo eventual, solo que aquí no lo acepta, aquí confía en que no suceda. Aquí buscaría que no suceda, ¿no? Aquí estaría confiado el sujeto activo de que el resultado lesivo no se va a materializar. Sin embargo, se materializa y resulta penalmente relevante. Si nos vamos un escalón más, en el cuarto elemento respecto a la intención delictiva de la naturaleza de la conducta, tendríamos una culpa inconsciente o sin representación mental. Y es el que no prevé, desde luego tiene que ser previsible. ¿Por qué no lo prevé? Porque violó un deber objetivo de cuidado que tenía y debía observar. Y a partir de eso, es el menor de las intenciones delictivas. Es la menos lesiva, pues porque se convierte prácticamente en un descuido con repercusión penal, ¿correcto? Ya tenemos un elemento más de la clasificación jurídica. Tendríamos que acudir ahí, desde luego, a partir de lo que establece el propio 22, incluso el Código Penal de la Ciudad de México, el 13, si no lo recuerdo, el Código Penal Federal, en donde señala, pues bueno, a ver, me tienes que definir bajo qué forma está interviniendo un sujeto en el hecho, y es parte de lo que nos señala el propio 311. Y los sujetos intervienen hoy en día bajo la visión diferenciadora de la intervención, partiendo de una visión unificadora en donde todos los que intervenían eran autores, bajo seguridad jurídica se hace una diferencia de las distintas formas de intervención, y a partir de eso hablamos de un universo de autores y hablamos de un universo de partícipes. El partícipe, bajo la teoría del dominio del hecho, no domina el curso causal, no domina el resultado, no decide si va a llegar al resultado o no con su aportación conductual. El autor sí lo decide. ¿Cómo? Si retira su aportación conductual al evento delictivo, desde luego el resultado no se alcanzaría, ¿correcto? Porque lo domina. Su aportación conductual resulta esencial. ¿Cuáles son las distintas formas de autoría? Pues desde luego tendríamos que denominar genéricamente que existe la mayor o la más utilizada,
que es el autor material, o simplemente el autor. El autor material es el que realiza la conducta por sí. Después de eso viene una autoría comunitaria, por así llamarlo, denominada coautoría porque se codomina el hecho, hay un dominio compartido del hecho, a partir de un acuerdo previo y un plan conjunto. Entonces son coautores, dos o más sujetos. Y desde luego la autoría mediata. La autoría mediata es una figura muy interesante que descansa sobre la materialización de una conducta a través de un instrumento. Entienda ese instrumento como una persona. Entonces el autor mediato es el que realiza la conducta a través de un instrumento. ¿Y por qué usa un instrumento? Pues porque no quiere aparecer en el cuadro delictivo, se quiere esconder hasta cierto punto, pero no lo logra porque hoy en día tenemos la autoría mediata. ¿Y cómo sucedería esto? Bueno, existen distintos tipos de instrumento. Existe un instrumento no doloso, existe un instrumento no culpable, y existe un instrumento doloso y culpable. El instrumento no doloso es el que realiza la conducta bajo un error de tipo creada por el autor de atrás. Si yo les digo a ustedes, si estuviéramos en un salón y veo la computadora de un compañero que se va a tomar el receso, a tomar un café y sale del salón, yo le podría decir a cualquiera de ustedes que tomara esa computadora, porque esa computadora yo se la presté, es mía, y que la pusiera en mi cajuela, en la cajuela de mi vehículo. Bueno, desde luego yo estaría materializando una conducta más bien de apoderamiento ilícito, de robo, no de forma directa, sino utilizando un instrumento al que yo estoy manipulando bajo una falsa visión de la realidad, es decir, bajo un error de tipo. Dinamito el dolo de este sujeto porque él cree falsamente que esa computadora es mía, porque yo así le estoy haciendo creer, yo estoy haciendo esta construcción mental en el instrumento no doloso, ¿correcto? Yo puedo utilizar un instrumento que sea no culpable. Imaginen ustedes que yo utilizo un menor de edad, imaginen ustedes que yo utilizo un esquizofrénico para materializar conductas delictivas. Y entonces yo soy el autor de atrás utilizando un instrumento no culpable. Estos no los vamos a sancionar a los instrumentos, por lo menos no en el derecho penal ordinario de adultos. Hay sistemas especiales, ¿no? Hay criterios optimizadores de la norma en tratándose de estos supuestos. Pero, desde luego, también hay una visión, década de los 70, alemana, que establece inclusive previamente a estas visiones atroces de el nacionalsocialismo. Ustedes imaginan la Segunda Guerra Mundial. Muchos casos de estos, también hay muchos ejemplos de los que podemos hablar en Latinoamérica. El presidente del Perú, Alberto Fujimori, es otro de estos grandes ejemplos de estas formas de intervención. Los jerarcas militares en el África también son muchos ejemplos, ahí existen muchos ejemplos lamentablemente de esto. ¿Por qué? Porque existe esta tercera forma de autoridad mediata por aparatos organizados de poder. Esta autoridad mediata se llama el autor detrás del autor. Los alemanes así la denominaron. ¿Por qué el autor detrás del autor? Porque desde luego aquí vamos a utilizar un instrumento que resulta un autor, un verdadero autor. Un autor que no pierde o no va a estar exento de responsabilidad penal. Sin embargo, hay un autor de atrás que está dominando un aparato alejado del derecho y que controla a través del elemento fungibilidad. ¿Cómo es este elemento fungibilidad? Sencillo. Él garantiza que la orden ilícita que tiene una repercusión penal se cumpla bajo la visión de que si a quien se le encomienda no la quiere cumplir, habrá otros instrumentos dolosos, culpables y responsables que sí la quieran cumplir. Imaginen ustedes este genocidio de entre muchos otros enfoques, pues a los judíos. El nacionalsocialismo realmente los buscó exterminar a través de la denominada solución final. La solución final, bueno, era aislarlos en guetos, después en campos de concentración y buscar un exterminio masivo. Desde luego, los autores de atrás fueron los que idearon esta idea, los autores de escritorio, los grandes jerarcas nazis. Pero quienes cumplían con estas órdenes, pues eran los soldados que estaban en los campos de concentración. Los soldados responsables, bajo un instrumento doloso y culpable, y desde luego punible,
pero el autor de atrás como autor mediato perdón, creo que se cortó, autor mediato de estas conductas delictivas atroces, genocidas. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Si nosotros tenemos claro que son las tres formas de autoría, porque dominan el hecho, todos esos autores, pues tendríamos que decir quiénes no dominan el hecho. Sencillo, los partícipes. Los partícipes no dominan el hecho y entonces vamos a establecer desde luego un menor grado de culpabilidad a partir de tres grandes figuras. La primera de ellas es el cómplice, la segunda de ellas es el instigador o inductor y la tercera de ellas es el encubridor. El cómplice es el que auxilia de forma dolosa al autor para alcanzar el resultado punible, el resultado penalmente relevante. ¿Quién es este sujeto? Pues el sujeto que se queda atrás o afuera esperando al coche de huida en un robo de banco, por ejemplo, donde sus compañeros entran al banco, dominan el hecho, ellos son los autores, pero existe alguien que los ayuda o auxilia de forma dolosa, ¿correcto? Y a partir de eso tendríamos que decir, bueno, recuerdo mucho un magnicidio en Lomas Taurinas, no sé si ya lo he platicado, pero pongo mucho el ejemplo cuando hablo del instigador o inductor. Así se denomina también al autor intelectual. La Corte lo ha dicho. La Corte ha dicho que el autor intelectual está dentro de la figura del instigador o inductor. ¿Por qué? Porque el instigador o inductor es el que hace nacer en otro la idea delictiva que no tenía. Es una idea que realmente no estaba en la mente del sujeto instigado y que el instigador creó. A partir de eso, imaginen este evento en Lomas Taurinas del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Suponiendo sin conceder que estas teorías conspiratorias de que se sabía quién había ordenado este magnicidio, porque ustedes saben que detuvieron a Mario Aburto, ¿no? Que después se dice que lo cambiaron ahí en Almoloya, incluso la UNAM tuvo que hacer una pericial en materia de fisionomía y demás. Bueno, se decía, todo mundo sabía quién había ordenado, ¿no? Se decía en el imaginario social. Todo mundo sabía quién había ordenado este magnicidio. Suponiendo sin conceder que este sujeto, no voy a decir nombres porque qué tal si está el CISEN por aquí, escuchándonos, pero suponiendo sin conceder, ad cautela, como diríamos todos, que tuviéramos claro quién había ordenado a través de una oferta económica, a través de un favor político, a través de lo que fuera, es decir, hacer nacer en Mario Aburto la idea de cometer el homicidio en contra de Luis Donaldo Colosio, pues desde luego tendríamos que decir que este sujeto de atrás es un autor intelectual. Él ideó esta comisión criminal, ¿no? De acabar con la vida de pues, el candidato a la presidencia de la República. Y a partir de eso es que la autoría intelectual se establece que este autor hace nacer en alguien que no tenía la idea preconcebida la comisión de un determinado tipo penal. A partir de eso, la Corte ha dicho que se inserta dentro de la investigación o inducción. Y entonces, suponiendo sin conceder que esto haya sucedido así, se podría haber procesado a este sujeto, ya ustedes saben quién, por el homicidio calificado o genocidio de Luis Donaldo Colosio a través de una autoría intelectual. Y por último, el encubrimiento. El encubrimiento es una forma de participación en donde se materializa a través de una promesa previa al hecho, en donde auxilia o más bien favorece la conducta delictiva bajo esta promesa y la cumplimenta una vez consumado el mismo. Previo al hecho existe la promesa de ayuda, posterior al hecho se materializa esta promesa de ayuda. El encubrimiento como forma de participación se materializa así. Y es este sujeto que a lo mejor tiene un inmueble en donde los ladrones de banco se van a poder esconder durante 2, 3, 4 meses. Se les va a proporcionar este inmueble para su ocultamiento. Y entonces les dice, oigan, a ver, ustedes vayan a robar el banco, yo no voy a ir, pero si ustedes salen con el botín, se van a poder esconder en este determinado lugar. Ah, perfecto. Bueno, le está encubriendo a los autores de este evento delictivo, ¿no? Y entonces ahí tenemos la forma de intervención. Desde luego tendríamos que decir que no es el único elemento de la clasificación jurídica, porque también tenemos que señalar si esta conducta se consumó en
una de las tres distintas formas, y es el siguiente elemento de la clasificación jurídica. Si se consumó de forma instantánea, si se consumó de forma permanente continua, o si se consumó de forma continuada, ¿correcto? Si se consumó de forma instantánea es cuando se agotan los elementos objetivos del hecho típico en un solo momento. Si se consumó de forma permanente es cuando los efectos de la conducta delictiva, inician en un determinado momento y permanecen a lo largo de un segmento temporal. Y si se consumó de forma continuada, es cuando, con pluralidad de conductas, tiene que haber pluralidad de conductas segregadas en el tiempo. Un mismo tipo penal en todas estas conductas, un mismo sujeto pasivo, todas en contra del mismo sujeto pasivo y con identidad de fin delictivo. Ahí tenemos la consumación continuada, ¿correcto? Muy bien, es importante establecerlo porque esto incluso hace que la punibilidad también cambie. Ustedes saben que las reglas de consumación inciden en punibilidad. Y por último, en clasificación jurídica tendríamos que decir si es un tipo penal autónomo o existe pluralidad de tipos penales, y entonces entraríamos a las reglas del concurso. Ustedes saben que hay un concurso real, un concurso ideal, ¿correcto? Concurso ideal, una sola conducta materializa distintos tipos penales. Concurso real, distintas conductas materializan distintos tipos penales. Y ahí tenemos la clasificación jurídica. Y ahora, después de todo este choro inmenso de dogmática penal, les voy a responder por fin a la pregunta de Anaí, que me dice, ¿qué utilidad tiene la secuela procesal? Pues tiene muchísima utilidad porque vemos que la vamos a utilizar en formulación de imputación, ahí vamos a conocer la clasificación jurídica preliminar, incluso previamente la Fiscalía tendría que haber realizado una clasificación jurídica dentro de su carpeta de investigación. A partir de esta clasificación jurídica, que puede ser modificada, yo lo sé, pero se va a estudiar una figura denominada vinculación a proceso. A partir de esta clasificación jurídica, incluso tendríamos la posibilidad de acudir a soluciones alternas o no, y a partir de eso también se va a replicar en la acusación, y esta clasificación jurídica va a ser la que resulte ser estudiada en un juicio oral. Y tiene una gran importancia para la defensa, y para la acusación también, para los órganos acusadores o persecutores también. Bueno, pues tiene una gran importancia para la defensa, porque ustedes saben que una de las grandes audiencias que se replica en el sistema penal acusatorio es la denominada audiencia inicial. Si ustedes se van a la audiencia inicial, la van a ver estructurada en el artículo 307. En el artículo 307 del Código Nacional se establece, pues bueno, un control de la detención, flagrancia, casos urgentes, incidentes de cumplimiento de órdenes de aprehensión, ¿no? Si no es así, nos vamos a una formulación de imputación, de la que ya hablamos un poco. Desde luego hablaríamos del derecho a declarar o guardar silencio y la declaración inicial. Desde luego hablaríamos de la vinculación a proceso, que es la que me interesa, ahorita regreso a ella. Desde luego hablaríamos del debate de medidas cautelares y plazo de investigación complementaria, que puede ser modificado. Bueno, tenemos ahí distintas reglas del plazo constitucional. Pero en esencia la regla genérica es esta. Y me centro en la vinculación a proceso. Solamente con ver la vinculación a proceso y solamente con ver el fundamento de la vinculación a proceso, incluso voy a ir en contra de lo que un buen amigo juez penal de la Ciudad de México dice, que la teoría de la dogmática penal no es necesaria al momento de estudiar la vinculación a proceso. Yo difiero mucho porque aparte, en mis últimos 3 asuntos que recuerde de audiencias iniciales, no se vinculó a proceso por dogmática penal. No se vinculó a proceso por dogmática penal. Estoy tratando de recordar las entidades, pero bueno, en algunas de ellas fue en Ciudad de México. ¿Y por qué yo sí creo que la dogmática penal es muy útil, es necesaria e indispensable en el debate de una vinculación a proceso? Pues porque más allá de lo que yo diga, está el propio 316. El 316 establece los requisitos para vincular a alguien a proceso. Y existen 2 requisitos formales: que se haya formulado imputación, que se le haya dado oportunidad de declarar. Y 2 requisitos de fondo: que a partir de los antecedentes y datos de prueba expuestos por la Fiscalía se establezca la existencia, se establezca la existencia de un hecho que la ley señala como delito y una probable intervención bajo el estándar de indicios razonables. Y, ojo, esta es la que me interesa mucho, la fracción cuarta del 316, porque nos dice, no vamos a vincular a alguien a proceso cuando se acredite, ojo, aquí es diferente, se acredite, el estándar de prueba es muy alto. Cuando se acredite la existencia de una causa que extinga acción penal, prescripción, muerte, indulto, amnistía, perdón, o que excluya el delito. Si hay una causa
acreditada que excluya el delito, la consecuencia tendría que ser que no nos vinculen a proceso. Porque ¿qué caso tiene? Imaginen ustedes este ejemplo. Un juez de control que advierte una carpeta que están judicializando, llega a una audiencia y dice, híjole, si hay un homicidio calificado, pero es en legítima defensa, yo creo que es en legítima defensa. Todos los datos de prueba que lleva la fiscalía, la asesoría jurídica, la defensa, por supuesto, me hacen evidente que hubo una legítima defensa, pero yo no puedo estudiar la legítima defensa aquí. No, que esto se vaya a juicio, que se vaya a juicio y que allá un tribunal de enjuiciamiento decida si hay legítima defensa o no. Yo sí creo que la hay, pero no. Mejor vamos a desgastar todo el aparato de justicia para que llegue un juicio oral y entonces ahí se estudie. Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Si se logra acreditar ordinariamente por la defensa en una postura activa que existe una causa que dinamita el delito, ya sea bajo ausencia de conducta, ya sea bajo atipicidad, ya sea bajo causa de justificación o ya sea bajo una causa de inculpabilidad, la consecuencia tendría que ser que no vinculen a proceso. Y bueno, en juicio no ni siquiera creo que tengo que detenerme mucho ahí para establecer que ahí es donde, pues, naturalmente se va a estudiar la construcción de un delito o no. No sé si contesté, yo creo que sí, Ana. Sí, claro que sí, ¿no? Y además también algo muy interesante que coincido contigo, lo comparto totalmente, es en el sentido también de cómo se da el sobreseimiento, ¿no? Si no se estudian las causas de exclusión justamente al momento del dictado de la auto de vinculación, entonces ¿cómo puedes incluso pronunciarte posiblemente sobre un sobreseimiento? Que bueno, ya es otro tema que me encantaría que después nos apoyaras, obviamente en otro conversatorio, para que pudiéramos hablar de esto, ¿no? Y la tesis también de jurisprudencia de la Corte, la 35-2017, que justamente te dicen que el juzgador, al momento de que se dicte ese auto de vinculación, lo único que necesita es encuadrar como esta conducta a lo que está describiendo la norma penal, ¿no? Que lo conoceríamos como precisamente el tipo penal. Súper interesante todo, Andrés. La verdad es que, bueno, este es un tema que sería bastante largo de abordar en una sola hora. Pero quiero que antes de que nos despidamos, nos hables de tu libro, porque, bueno, sabemos que eres autor, en este caso, como lo mencioné al inicio de esta plática, de este libro tan interesante y sobre todo tan digerible, tan fácil de poder leer. Entonces, háblanos un poquito de él para que también los que nos están ahorita escuchando, pues tengan la oportunidad de leerlo y posteriormente, pues lo comentamos en nuestras redes sociales. Pero adelante, Andrés, por favor. Sí, muchas gracias, Ana. Y bueno, pues tienes toda la razón. La realidad es que ahí hay otra razón más. ¿Qué causa, qué razón tienes cuando señalas, oye, cómo un juez va a dictar un potencial sobreseimiento en una vinculación? Pues si no analiza dogmática penal, porque pues desde luego bastaría con irnos al 327 para establecer que, si mal no recuerdo, la fracción segunda establece que el hecho no es delictivo. Va a dictarse un sobreseimiento respecto del 327 fracción segunda cuando el hecho no sea delictivo. Pues cuando no es un hecho delictivo, pues dogmática penal, ¿no? Cuando no hay responsabilidad, porque es la fracción tercera también del 327, dogmática penal. También ahí están establecidas todas las causas de extinción. Y tienes razón, hay un criterio ahí, varios criterios, una jurisprudencia por contradicción que choca un poco con lo que estoy diciendo, pero cuando la analizamos a fondo, para mí creo que tampoco choca, donde dicen incluso estos criterios. No se debe estudiar el dolo en audiencia inicial, no es necesario acreditar el elemento subjetivo genérico, solo se requiere una confronta en abstracto de la conducta materializada por el sujeto activo con la descripción típica. Pues sí, pero estos criterios nacen bajo la interpretación de la fracción tercera, del hecho que la ley señala como delito. Falta establecer en este sentido los parámetros de la fracción cuarta, que son completamente diferentes, ¿no? Pero, pues sí, les hablo un poco también de este libro. En este libro, ¿qué van a encontrar? Veo grandes amigos, ahí ya había, es que tengo una pantalla muy chiquita aquí, pero ya vi a Alma, les mando un saludo a mi amiga que quiero mucho, que anda allá en Chiapas, creo, ya anda por allá. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a encontrar en este libro? ¿Qué van a encontrar en este libro? Pues yo estoy muy contento de entrada porque don José Luis Flores confió en mí para construir un proyecto en donde yo quería establecer desde el inicio un libro de dogmática penal que sirviera para los sistemas de audiencia, que sirviera para la práctica jurídica y que tratara de establecer las definiciones conceptuales que para mí en un inicio, cuando yo entré al estudio de esta materia, eran muy complejas. Yo no entendía cómo los autores
asumían que yo conocía cuando los leía, que era un injusto penal, qué es esto de culpabilidad, cuáles son los elementos de las causas de justificación, qué requiere una legítima defensa. Y me hablaban del injusto penal y me hablaban del aberratio ictus, y yo no entendía absolutamente nada en ese entonces. Ahora no sé si ya lo logré, espero que sí, y espero haberlo entendido y haberlo materializado en conceptos muy, muy claros en este libro. ¿Qué vamos a encontrar? Pues desde luego, la primera parte son los criterios optimizadores de la norma penal, que pues como ustedes saben, el derecho penal no nos resuelve absolutamente todo. Y a partir de que no nos resuelve absolutamente todo, pues tenemos que construir principios que nos ayuden a la resolución de algunos casos concretos. Los criterios optimizadores o principios de la ley penal yo los incluyo en esta obra y los trato de definir de forma muy, muy sencilla. Y a partir de eso encontraremos la estructura clara del delito bajo lo que estaba señalando al inicio de esta plática, cuáles son los elementos de la conducta, cuáles son los elementos que dinamitan la conducta, o más bien las causas de ausencia de conducta. Segundo, cuáles son los elementos de la tipicidad, cuándo tenemos atipicidad. Tercero, cuáles son las causas más bien cómo se construye la antijuridicidad formal y material y cómo se dinamita la antijuridicidad formal bajo las causas de justificación. ¿Cuáles son cada uno de estos elementos integradores? Y desde luego, último, yo todavía hablo de culpabilidad, yo sé que Roxin ya habla de responsabilidad penal, el doctor Daza ya habla de imputación personal, se han ido modificando sus parámetros, yo todavía hablo de culpabilidad porque desde luego el propio Código Nacional en su numeral 405 así lo señala. Y a partir de eso, bueno, pues cuáles son los elementos de la culpabilidad y cuáles son los elementos que dinamitan una culpabilidad. Esto es lo que busco hacer y agradezco también a don José Luis Nazar Dao por haber prolongado esta obra de la que pues me siento muy contento el día de hoy de estar aquí platicando un poco de ella. Pues adquiéranlo, digo, como ya se los explicó el propio autor, es una gran obra. Lo principal es que es muy fácil de poder leer, entonces creo que parte justamente de las bases fundamentales para poder entender la teoría del delito y pues está totalmente recomendada para que puedan adquirirla en cualquier librería. Me imagino que ya se encuentra en toda la República, entonces para los que nos ven desde otras partes de los estados de la República, pues adquiéranla. Estoy segura que será un placer poderla leer. Y bueno, Andrés, pues posteriormente te vamos a volver a invitar para que nos acompañes nuevamente y podamos seguir hablando en torno a estos tópicos sumamente interesantes. Pues muchísimas gracias por todo, gracias por habernos acompañado a los que se encuentran aquí en la plataforma. Les recordamos que el día de mañana inicia la maestría en proceso penal acusatorio, para que si todavía gustan inscribirse, pues lo hagan. Vamos a tener a una plantilla de catedráticos de excelencia, como siempre se caracteriza. También te vamos a invitar, mi querido Andrés, para que nos acompañes en la maestría. Nos daría un verdadero placer que nos acompañes. Y bueno, pues cuídense mucho, que todos tengan una excelente tarde y nos estamos viendo en estos conversatorios. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gusto en saludarlo. Gracias a todos. Y felicidades. Muy brillante, profesor. Muchas gracias. Gracias por el tiempo destinado a la escucha de esta plática. Es usted muy claro y muy coherente en todo lo que dice. A veces soy coherente. Totalmente. A ver si después nos pasa sus redes sociales, ¿no? Para seguirle.